Un hombre de masa 70 kilogramos se encuentra dentro de un ascensor y tenemos que calcular cuál es el peso que va a marcar la balanza en estos casos. El peso real del hombre siempre es el mismo, es igual a la masa por la gravedad. La masa es constante, no varía, y la gravedad podemos considerar que es de 9,8 a la altura a la que se va a mover. Entonces, lo que marca la balanza no es el peso real, sino es el peso aparente. Y este peso aparente es igual a la normal, a la fuerza normal. Cuando el hombre se apoye sobre la báscula, sobre la balanza, aparece una fuerza normal. Cuando un cuerpo se apoya sobre otro, sobre la superficie de contacto, aparece una fuerza que denominamos normal y que es perpendicular a la superficie de apoyo. Pues bien, lo que marcan las básculas es la fuerza normal, no es el peso real, porque si no siempre tendría que marcar el mismo valor. Y esto no es así, y eso se puede comprobar muy fácilmente. Si te pones de pie sobre una báscula y empiezas a moverte para arriba para abajo, verás que oscila el peso que marca dicha báscula. En definitiva, lo que nos piden que calculemos implícitamente es la fuerza normal. En todos los casos, el problema se resuelve aplicando la segunda ley de Newton, que nos dice que el sumatorio de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de masa m, que en este caso es el hombre, es igual a su masa por la aceleración. Hay que tener en cuenta que esta es una ecuación vectorial. Las fuerzas que actúan sobre el hombre son el peso, vertical y hacia abajo, y la normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo, en este caso, la báscula. Vamos a elegir como criterio de signos que todos los vectores que apunten verticalmente hacia arriba, como por ejemplo la fuerza normal, los vamos a considerar positivos. Esto no es obligatorio, se podría hacer estableciendo otro criterio diferente. En el apartado A tenemos que el ascensor sube o baja, nos va a dar igual, con velocidad constante o está parado, porque todos estos casos son equivalentes. Porque la aceleración es cero. Entonces vamos a escribir la segunda ley de Newton para esta situación. Fuerzas positivas. Tenemos la normal menos el peso, que tiene sentido que hemos elegido como negativo, igual a la masa del hombre por la aceleración. Y la aceleración es cero. El peso pasa a la derecha con signo positivo, es igual a la masa por la gravedad. La masa es de 70 kilogramos, la gravedad 9,8, 686 newtons. Las balanzas no miden en newtons. Si nosotros cogemos esta fuerza, 686 newtons, y la dividimos por la gravedad, obtenemos la masa, que son en este caso, obviamente, 70 kilogramos. Para este caso, entonces, la normal coincide con el peso, y el valor de la báscula coincidiría correctamente con el de la masa. En el apartado B, el ascensor va a subir con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Como antes, la normal es positiva porque apunta hacia arriba, menos el peso, negativo porque apunta hacia abajo, igual a la masa por la aceleración. Y como la aceleración apunta hacia arriba, la consideramos positiva. El peso pasa a la derecha como positivo y podemos calcular ya el valor de la normal. El peso es igual a la masa por la gravedad, sacamos m factor común, la masa que son 70 kilogramos, y multiplicamos por la gravedad 9,8 más 1. Esto hace un total de 756 newtons. Y este sería el valor que marcaría la báscula. ¿A qué masa le corresponde esta fuerza? La masa sería la masa aparente. Dividimos la fuerza por G, 9,8, y obtenemos 77,14 kilogramos. Hay que recalcar que la masa del hombre no varía, es siempre la misma, 70 kilogramos. Lo que ocurre es que la báscula va a marcar un valor mayor, pero eso no significa que aumente la masa del hombre. Un enunciado equivalente a este apartado es el siguiente. Supongamos que nos dicen que el ascensor está bajando con una velocidad y que de repente empieza a frenar con esta aceleración. Como la velocidad es hacia abajo del ascensor, la aceleración para frenar se opone a la velocidad y apuntaría en el sentido hacia arriba. Entonces estaríamos en la misma situación que aquí. Otra posibilidad es que nos digan que el ascensor está parado y que arranca hacia arriba con esta aceleración. En el apartado C, ahora el ascensor baja con esta aceleración. El sumatorio de fuerzas lo escribimos del mismo modo. La normal es positiva y el peso es negativo, porque seguimos siempre con este criterio de signos. Pero ahora la aceleración apunta hacia abajo, con lo cual la tenemos que poner negativa. El peso pasa a la derecha con signo positivo y es igual a la masa por la gravedad. Podemos sacar la masa factor común y haciendo el cálculo se obtienen 616 newtons. Dividiendo por la gravedad se obtiene una masa aparente de 62,9 kilogramos. Es decir, como la fuerza normal es menor que en el caso anterior, la báscula marca menos, pero eso no quiere decir, repito, que el hombre tenga menos masa. Un enunciado equivalente sería que el ascensor nos dijesen que está subiendo con una velocidad y que de repente empieza a frenar con una aceleración. Si está subiendo, la velocidad apuntaría hacia arriba y si va a frenar, la aceleración se opone a la velocidad.
O por ejemplo, que el ascensor estuviese parado y que arranca acelerando hacia abajo. Estamos en el mismo caso. Vamos a suponer que hubiese un cable y que lo cortamos, y por lo tanto el ascensor va a caer con la aceleración de la gravedad. A esto se le llama una caída libre. Volvemos a aplicar la segunda ley de Newton. N positiva, P negativa, se la restamos, igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración con la que cae el hombre es la de la gravedad. Y como apunta hacia abajo, en nuestro criterio eso es negativo, ponemos menos g. Pasamos el peso a la derecha, sustituimos, entonces nos queda 0. Entonces la masa aparente sería 0 también. Para el hombre que mira la balanza y ve que marca 0, esta situación sería equivalente a si estuviese en ausencia de gravedad. Si estuviese en el espacio alejado de cualquier masa, estaría ingrávido. Cualquier objeto que tuviese en la mano y lo soltase, sin impulsarlo, quedaría flotando alrededor de él, porque el objeto cae también con la misma aceleración. Todo está cayendo con la aceleración de la gravedad. Si el ascensor no fuese de cristal, estuviese perfectamente aislado del exterior, y si no considerásemos el rozamiento con el aire, este hombre no podría distinguir si está en una caída libre en el campo gravitatorio de la Tierra o está en el espacio en ausencia de gravedad. Y este es uno de los apartados del principio de equivalencia de la teoría de la relatividad general de Einstein. En la Estación Espacial Internacional, dada la altitud a la que se encuentra, la aceleración de la gravedad es de aproximadamente 9 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, vemos a los astronautas moverse en un estado de ingravidez, como si la gravedad valiese 0. ¿Cómo se puede explicar esta aparente contradicción? Según el principio de equivalencia, ese estado de ingravidez es equivalente a estar en una caída libre en el campo gravitatorio terrestre. Y eso es lo que ocurre realmente, están en una caída libre sin fin. En su órbita alrededor de la Tierra están en una caída libre que no termina nunca. Y por eso experimentan la ingravidez. Es decir, es como si estuviesen cayendo en el ascensor del problema, pero que nunca tuviese final.